Desde que comencé mi empresa de diseño de interiores en Barcelona, siempre tuve claro que cada logro debía ser fruto de mi esfuerzo y dedicación. Mi pequeño estudio en el barrio gótico se convirtió, con el tiempo, en una empresa respetada gracias a noches interminables de trabajo, llamadas incesantes con proveedores y una visión que solo yo entendía completamente. Nunca busqué atajos ni acepté favores que pudieran comprometer la integridad de lo que construía día a día. La pasión por transformar espacios venía desde mi adolescencia en Valencia, cuando reorganizaba obsesivamente la casa de mis padres. Mi madre, Carmela, solía bromear diciendo que había nacido con un catálogo de muebles bajo el brazo. Quizás tenía razón. El diseño era mi forma de comunicarme con el mundo, de expresar lo que las palabras no podían. Conocí a Daniel en la universidad, estudiando Bellas Artes. Él se especializaba en fotografía, y aunque parecíamos el complemento perfecto del otro, nuestras familias no congeniaron desde el principio. Su madre, Pilar Fernández, una mujer de clase alta de Madrid con aires de grandeza, siempre me miró como si fuera menos. Como si mi origen de clase media fuera una mancha imposible de limpiar. Nos casamos igual, contra el discreto pero constante desagrado de Pilar. Y durante 5 años, mantuvimos una relación civilizada, limitada a cenas navideñas donde las sonrisas tensas eran el plato principal. Pensé que ese equilibrio frágil duraría para siempre. Yo toleraría sus comentarios sobre mi ropa, demasiado bohemia, o mi acento valenciano, tan marcado, y ella fingiría estar orgullosa de las exposiciones fotográficas de su hijo. Todo cambió cuando mi empresa, Espacios Vitales, comenzó a crecer de verdad. Primero fueron pequeños proyectos residenciales, luego restaurantes de moda en el centro de Barcelona, y finalmente, contratos con hoteles boutique que aparecían en revistas internacionales. El éxito trajo consigo algo inesperado, el súbito interés de mi suegra en mis asuntos. Las visitas de Pilar a nuestro apartamento en el Eixample se volvieron frecuentes y predecibles. Siempre aparecía en la puerta con algún detalle, generalmente pasteles de una pastelería cara que sabía que no me gustaban, y esa sonrisa afilada que apenas ocultaba sus intenciones. ¿Sabes, Lucía? Mi Laura está tan aburrida en ese trabajo de agencia, comentó un martes por la tarde mientras fingía admirar los nuevos cojines que había comprado para el sofá. Tiene un ojo excelente para los colores, siempre lo ha tenido. Incluso de pequeña, ¿verdad, Daniel? Mi esposo, siempre atrapado en medio, asintió sin levantar la mirada de su teléfono. Yo serví más té, ignorando la indirecta. Laura, mi cuñada, tenía 26 años y había cambiado de trabajo 3 veces en el último año. No tenía formación en diseño ni interés real en esforzarse por nada. Lo que sí tenía era el apellido Fernández y la convicción de que eso debería abrirle todas las puertas. Al principio, respondía con evasivas. Claro, cuando abramos otro departamento, quizás. Oh, ahora mismo estamos completos, pero le avisaré si surge algo. Pilar asentía, pero sus ojos mostraban que no estaba dispuesta a aceptar negativas. Las insinuaciones pronto se convirtieron en peticiones directas. He pensado que Laura podría encargarse de las redes sociales de tu empresa. Tiene muchísimos seguidores, ¿sabes? Eso es marketing natural. Y finalmente, llegaron las exigencias apenas veladas. Una familia unida se ayuda, Lucía. Los Fernández siempre nos hemos apoyado. ¿O es que no nos consideras tu familia todavía? Aquella tarde de octubre, con la luz del otoño catalán filtrándose por los ventanales, Pilar lanzó su ataque final. Vino acompañada de Laura, quien permaneció sentada en silencio, mirando todo con aire de aburrimiento. Mi suegra habló directamente, sin rodeos. He estado pensando, y creo que Laura debería incorporarse a tu empresa como directora creativa adjunta. Tiene contactos excelentes y podría abrirte puertas en Madrid. El silencio que siguió fue denso. Daniel, sentado junto a la ventana, parecía súbitamente interesado en la conversación. Noté cómo su mirada iba de su madre a mí, esperando mi reacción. Laura jugaba con su teléfono, como si el tema no fuera con ella. Pilar, respondí con calma, midiendo cada palabra, agradezco tu sugerencia, pero no puedo contratar a Laura. ¿Perdona? Su tono era de falsa sorpresa, como si no hubiera contemplado la posibilidad de una negativa. Mi equipo está formado por profesionales que han estudiado y trabajado duro para llegar donde están.
No puedo simplemente nombrar a alguien sin experiencia como directora porque sea familia. El rostro de Pilar se transformó. La máscara de amabilidad desapareció, revelando la dureza que siempre había sospechado que estaba ahí. Ya veo, dijo lentamente. Así que después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, ¿así es como respondes? ¿Cerrándole las puertas a mi hija? No le estoy cerrando las puertas, insistí, manteniendo la compostura. Pero si quiere trabajar conmigo, tendrá que empezar desde abajo y demostrar su valía, como todos los demás. Laura levantó la vista de su teléfono, aparentemente ofendida por primera vez. ¿Desde abajo? ¿Como una becaria cualquiera? Como alguien que quiere aprender, corregí. Pilar se puso de pie, alisando su falda de diseñador con movimientos precisos. Siempre supe que eras desagradecida. Mi Daniel podría haberse casado con alguien de su nivel, ¿sabes? Alguien que entendiera el valor de la familia. Me mantuve firme, aunque sentía el corazón acelerado. No era la primera vez que insinuaba que yo no era suficiente para su hijo, pero nunca había sido tan directa. Lo siento, Pilar. Mi decisión está tomada. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Pilar se acercó lentamente a su hijo, como una serpiente que se desliza hacia su presa. Se inclinó y le susurró algo al oído. No pude escuchar las palabras, pero vi cómo el rostro de Daniel se endurecía, cómo su mirada cambiaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. En 6 años de matrimonio, nunca había visto esa expresión en su cara. Era como si hubiera activado algo dormido en él, algo oscuro que no sabía que existía. Y supe, en ese momento preciso, que algo iba terriblemente mal. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Un segundo estaba de pie, enfrentando a mi suegra con la certeza de estar haciendo lo correcto, y al siguiente, sentí el impacto. La mano de Daniel se movió como un rayo, golpeando mi mejilla con tanta fuerza que perdí el equilibrio y caí sobre la alfombra persa que habíamos comprado juntos en nuestro 3er aniversario. El sabor metálico de la sangre inundó mi boca. Me había mordido el interior de la mejilla con el impacto. Llevé mi mano temblorosa a la cara, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. El dolor físico era intenso, pero no se comparaba con el desgarro que sentía por dentro. Daniel se alzaba sobre mí con los ojos inyectados en sangre, irreconocible. Este no era el hombre que me susurraba poemas al oído por las mañanas, ni el que me sorprendía con cenas cuando me quedaba trabajando hasta tarde. Era un extraño cuyo rostro se había transformado en una máscara de furia descontrolada. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto así a mi madre? Su voz sonaba distorsionada, más grave y áspera. Después de todo lo que ha hecho por nosotros. Pide disculpas ahora mismo o lárgate de mi casa, ¿su casa? El apartamento lo habíamos comprado juntos, con el adelanto que nos dio mi primer gran proyecto para un hotel en Sitges. Pero ese detalle parecía irrelevante en aquel momento. Lo que me paralizaba era ver cómo 6 años de amor se desvanecían en un instante de violencia. Intenté hablar, pero las palabras no salían. El silencio en el salón era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y mi propia respiración entrecortada. Desde mi posición en el suelo, alcé la vista y vi a Laura, que observaba la escena con una mezcla de sorpresa y lo que me heló la sangre, un atisbo de satisfacción mal disimulada. Y luego estaba Pilar, perfectamente compuesta, sin un cabello fuera de lugar, contemplándome con la mirada fría de quien ha conseguido exactamente lo que quería. Daniel, cariño, dijo Pilar con voz melosa, no vale la pena que te alteres así por ella. Ya nos ha demostrado lo que realmente piensa de nuestra familia. Lo que más me perturbó fue darme cuenta de que mi suegra no estaba sorprendida. Como si hubiera presenciado antes este lado de su hijo. Como si lo esperara. Peor aún, como si lo hubiera provocado deliberadamente. Intenté levantarme, apoyándome en el borde del sofá. Las piernas me temblaban tanto que temí volver a caer. La habitación parecía dar vueltas a mi alrededor, y no solo por el golpe. Era la realidad misma la que se desmoronaba ante mis ojos. ¿Qué le has dicho?, conseguí preguntar finalmente, mirando directamente a Pilar, ignorando a mi esposo. ¿Qué le has susurrado al oído para convertirlo en esto?
La sonrisa de Pilar se ensanchó ligeramente. Solo la verdad, querida. Que nunca has sido suficiente para él. Que te casaste con Daniel por su apellido y sus contactos. Que siempre has menospreciado a nuestra familia. Eso es absurdo, respondí, encontrando algo de fuerza en la indignación. Jamás he usado el apellido Fernández para nada. Todo lo que tengo lo he conseguido con mi trabajo. Cállate, gritó Daniel, y por un momento terrible pensé que iba a golpearme de nuevo. Siempre tan orgullosa, tan autosuficiente. Ni siquiera necesitas un marido. Solo me has usado como decoración para tu perfecta vida de empresaria exitosa. Sus palabras me golpearon más fuerte que su mano. ¿De verdad pensaba eso de mí? ¿O eran las palabras de su madre hablando a través de él? Durante años había notado pequeñas señales de inseguridad en Daniel cuando mi carrera comenzó a despegar mientras él seguía luchando por hacerse un nombre como fotógrafo. Pero siempre le apoyé, incluso financiando su última exposición que apenas vendió 3 obras. Daniel, intenté razonar, manteniendo la voz lo más firme posible, esto no eres tú. No sé qué te ha dicho tu madre, pero tú me conoces. Sabes que te quiero, que nunca te he utilizado. Por un segundo, vi un destello de duda en sus ojos. Un atisbo del hombre que conocía. Pero Pilar debió percibirlo también, porque intervino inmediatamente. No la escuches, hijo. Es lo que siempre hace, manipularte. ¿Recuerdas lo que te conté? ¿Cómo la vi coqueteando con ese proveedor italiano la semana pasada? ¿Crees que fue coincidencia que después consiguiera esos mármoles a mitad de precio? La acusación era tan absurda que casi me reí. El proveedor italiano, Matteo, era abiertamente gay y uno de mis mejores amigos desde la universidad. Pero la mención de los mármoles me hizo darme cuenta de algo. Pilar había estado investigando mis asuntos comerciales. ¿Cómo sabía de esa negociación? Solo lo había comentado con mi equipo. ¿Me has estado espiando?, pregunté, dirigiéndome a mi suegra. El miedo empezaba a dar paso a la rabia. ¿Has estado husmeando en mi empresa? Alguien tenía que proteger los intereses de esta familia, respondió ella, sin molestarse en negarlo. Espacios Vitales podría ser un gran activo para los Fernández, pero tú insistes en mantenerlo como tu pequeño proyecto personal. Todo empezaba a encajar. Las preguntas aparentemente casuales sobre mis clientes, las visitas sorpresa a mi oficina, el repentino interés en contratar a Laura. No era preocupación familiar. Era una estrategia calculada para infiltrarse en mi negocio. Daniel, dije, mirando directamente a mi esposo, tu madre quiere controlar mi empresa. Todo esto, la presión para contratar a Laura, es parte de su plan. Eres una paranoica, chilló Laura, interviniendo por primera vez. Mi madre solo quiere ayudarte, pero eres demasiado egoísta para verlo. Me limpié la sangre de la comisura de los labios con el dorso de la mano. El dolor palpitante en mi mejilla me recordaba que ya había cruzado un punto sin retorno. Decidí que no tenía nada que perder. Daniel, si alguna vez me has amado, escúchame ahora, tu madre está manipulándote. No sé por qué, no sé qué quiere exactamente de mi empresa, pero esto no es normal. Un hombre que ama a su esposa no la golpea porque su madre se lo insinúe. Daniel apretó los puños. Su rostro era una batalla entre la rabia y la confusión. Tú no entiendes. Mi madre siempre ha querido lo mejor para mí. Para nosotros. Tu madre quiere lo mejor para ella, repliqué. Y para conseguirlo, está dispuesta a destruir nuestro matrimonio. Pilar soltó una carcajada fría que me heló la sangre. Querida, no hay nada que destruir. Este matrimonio fue un error desde el principio. Mi hijo merece a alguien de su clase, no una revista valenciana que se cree artista. Algo se rompió dentro de mí al escuchar esas palabras. No el corazón, ese ya estaba destrozado. Era la última ilusión de que podría salvar mi matrimonio. De que el Daniel que conocía seguía ahí, en alguna parte. Me levanté completamente, ignorando el mareo. Con toda la dignidad que pude reunir, caminé hacia la puerta del apartamento, decidida a salir de allí antes de quebrarme del todo. Pero antes de llegar,
Me detuve y me giré para enfrentar una última vez a quien había sido mi familia durante 6 años. Esto no se trata de clase social, ni de quién merece a quién. Se trata de respeto. Y tú, Daniel, acabas de perder el mío para siempre. Su rostro se contrajo en una mueca de furia renovada. Dio un paso hacia mí, y pensé que iba a golpearme de nuevo. Me preparé para el impacto, sin intención de esquivarlo. Si tenía que llevarme cicatrices de este matrimonio, que fueran visibles. Que el mundo viera lo que el amor manipulado puede hacer. Pero el golpe nunca llegó. Porque en ese preciso instante, la puerta principal se abrió con un estruendo tan violento que el marco de madera se astilló. Y allí, recortado contra la luz del pasillo, apareció una figura que no había visto en años. Una figura que cambiaría el curso de todo lo que estaba por venir. El tiempo pareció detenerse cuando reconocí al hombre que se erguía en el umbral de la puerta. Javier, mi hermano mayor, a quien no había visto en más de 5 años, permanecía allí con una presencia que llenaba la habitación. Vestía un abrigo oscuro que contrastaba con la luminosidad del pasillo, y su rostro, más curtido y maduro que en mi recuerdo, mostraba una determinación que conocía bien. Todos quedamos paralizados por su aparición, como si un fantasma hubiera atravesado las paredes de nuestro apartamento en l'Eixample. Javier había desaparecido de nuestras vidas poco después de mi boda con Daniel, tras una discusión familiar que nunca llegué a comprender del todo. Se había marchado a Chile, según supe por nuestra madre, para trabajar en una empresa de arquitectura. Las primeras postales y llamadas esporádicas fueron espaciándose hasta convertirse en un silencio de años. Y ahora estaba aquí, mirándome con esos ojos oscuros tan parecidos a los míos, tomando en un instante la escena completa, mi mejilla enrojecida, la sangre en mi labio, las lágrimas contenidas, y a Daniel, con el puño aún crispado, paralizado en mitad del salón. Lucía, dijo sombremente Javier, y su voz grave resonó en el silencio tenso del apartamento. No hubo necesidad de explicaciones. Mi hermano siempre había tenido esa capacidad de entender situaciones complejas con una sola mirada. Se acercó a mí con pasos firmes, sin vacilar, y me sostuvo por los hombros, examinando mi rostro con ojos entrenados para detectar cada detalle. Estoy bien, susurré, aunque era una mentira evidente. No, no lo estás, respondió en voz baja, solo para mí. Luego, con un movimiento suave pero firme, me colocó detrás de él, como cuando éramos niños y me protegía de los matones del barrio en Valencia. Solo entonces se dirigió a Daniel, y el cambio en su postura fue inmediato. De la preocupación fraternal pasó a una tensión contenida que hizo que todos en la habitación contuvieran la respiración. Tú, dijo, y esa única palabra sonó como una sentencia. Daniel, que segundos antes había estado lleno de ira y violencia, ahora retrocedía como si Javier fuera una amenaza física contra la que no podía defenderse. Su rostro había perdido todo color, y sus ojos, antes encendidos de furia, mostraban ahora un miedo primario que no entendí. Javier, tartamudeó Daniel, tropezando con sus propias palabras. No es lo que parece. Lucía y yo estábamos discutiendo y... Mi hermano dio un paso hacia él, y Daniel retrocedió automáticamente, chocando contra la mesa de centro y haciendo caer un jarrón que se hizo añicos contra el suelo. El estruendo subrayó el silencio sobrenatural que había caído sobre todos nosotros. ¿No es lo que parece? La voz de Javier era controlada, casi conversacional, pero vibraba con una amenaza contenida. Porque lo que me parece es que has golpeado a mi hermana. Y ambos sabemos que no es la primera vez que levantas la mano contra una mujer, ¿verdad, Daniel? Esas palabras me cayeron como un balde de agua helada. ¿Qué quería decir? ¿Daniel había golpeado a otras mujeres antes? ¿Cómo podía saberlo Javier? Laura, que había permanecido atónita, se acercó a su madre buscando protección instintivamente. Pilar, sin embargo, mantuvo su postura. Si la aparición de Javier la había sorprendido, su control era admirable. Su rostro era una máscara impenetrable, pero noté un ligero tic en su ojo izquierdo, una pequeña grieta en su fachada de perfección. Señor Navarro, dijo Pilar con una sonrisa tensa, usando el apellido de mi familia con un tono que lo convertía casi en un insulto. ¡Qué inesperada sorpresa! No sabíamos que estaba de vuelta en España.
Estoy seguro de que hubiera preferido que siguiera a miles de kilómetros, señora Fernández, respondió Javier sin mirarla, manteniendo los ojos fijos en Daniel. Había algo más en esta escena que yo no comprendía. Una historia anterior, una tensión no solo entre mi hermano y mi esposo, sino también con Pilar. ¿Qué sabía Javier que yo ignoraba? Daniel intentó recomponerse, enderezando los hombros en un gesto que pretendía recuperar la compostura. Esto es un asunto privado, entre mi esposa y yo. Te agradecería que me fuera, completó Javier con una sonrisa sin humor. Sí, me lo imagino. Lo mismo que le dijiste a ese policía en Mallorca hace 6 años, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¿Inspector Mendoza? Un asunto privado, dijiste entonces también. Y tu madre se encargó de que así quedara. Mi mente trabajaba a toda velocidad intentando procesar esta nueva información. ¿Mallorca? Daniel y yo habíamos ido allí de vacaciones poco antes de casarnos, pero él nunca mencionó ningún incidente con la policía. No sé de qué estás hablando, dijo Daniel, pero el temblor en su voz lo delataba. Claro que lo sabes, insistió Javier. Igual que sabes lo que pasó en aquel bar de Gracia hace 8 años. O con aquella chica, ¿cómo se llamaba? Marta. La que trabajaba en la galería de tu amigo Carlos. Con cada nombre que Javier pronunciaba, veía a Daniel encogerse un poco más, como si cada palabra fuera un golpe físico. Y empecé a unir las piezas de un rompecabezas macabro, una historia que había estado oculta justo delante de mis ojos durante los 6 años de mi matrimonio. ¿De qué está hablando, Daniel?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Pero fue Pilar quien contestó, dando un paso al frente, interponiéndose entre mi hermano y su hijo como una leona protegiendo a su cachorro. Su hermano está inventando historias para desestabilizar este matrimonio, Lucía. Siempre ha sentido celos del éxito de mi Daniel, de nuestra posición social. Javier soltó una carcajada breve y seca que resonó en la habitación como un disparo. ¿Posición social? ¿Es así como llama a usar el dinero de su marido para encubrir las agresiones de su hijo? ¿Para comprar el silencio de mujeres maltratadas y policías corruptos? Un frío glacial me recorrió la espalda. ¿Era posible? El hombre con quien había compartido mi cama, mis sueños, mi vida durante 6 años, ¿era un maltratador reincidente? ¿Y su madre lo sabía, lo encubría, lo protegía? Javier, dije, intentando mantener la calma a pesar de que sentía que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Cómo sabes todo esto? Mi hermano me miró por primera vez desde que había entrado en la habitación, y vi en sus ojos una mezcla de dolor y culpa que me quebró por dentro. Intenté decírtelo antes de la boda, Lucía. ¿Recuerdas aquella noche, cuando vine a tu apartamento? Tenía las pruebas, los informes policiales, los testimonios. Pero no quisiste escucharme. Estabas tan enamorada, tan segura de que Daniel era diferente contigo. El recuerdo de aquella noche volvió a mí como una avalancha. La discusión acalorada, Javier insistiendo en que Daniel no era quien yo creía, yo acusándole de intentar sabotear mi felicidad por celos o resentimiento. Le había dicho cosas horribles, le había echado de mi casa, de mi vida. Lo recuerdo, admití, sintiendo como las lágrimas que había contenido empezaban a brotar. No te creí. Nadie le cree nunca, intervino Daniel, encontrando algo de valor en la vulnerabilidad que percibió en nuestro intercambio. Tu hermano siempre ha sido un paranoico, un resentido. ¿Por qué crees que nadie en la familia quiere saber nada de él? ¿Por qué crees que se tuvo que marchar a Chile? Pero esta vez sus palabras sonaban huecas. Porque aunque no quisiera admitirlo, aunque mi corazón se resistiera a aceptarlo, acababa de experimentar de primera mano lo que Javier había intentado advertirme. La violencia que dormía bajo la superficie de Daniel, esperando el momento adecuado para manifestarse. Se fue porque yo se lo pedí, dije lentamente, comprendiendo por fin la magnitud de mi error. Porque elegí creerle a un hombre que apenas conocía por encima de mi propio hermano. Laura, que había observado todo el intercambio con creciente incomodidad, tiró de la manga de su madre. Mamá, vámonos de aquí. Esto es demasiado. Pero Pilar no se movió. Sus ojos, fríos como el acero, pasaban de Javier a mí y de vuelta a su hijo, calculando, evaluando,
buscando una salida que le permitiera mantener el control de la situación. Daniel, dijo finalmente con voz firme, recoge tus cosas. Nos vamos. ¿Qué? La confusión en el rostro de mi esposo era evidente. Pero esta es mi casa, no puedes. Ahora. El tono autoritario de Pilar no admitía discusión. Tu hermana tiene razón. No tenemos nada más que hablar aquí. Ya arreglaremos esto mañana, con abogados si es necesario. Daniel vaciló, mirándonos a todos como un animal acorralado. Su mirada se detuvo brevemente en mí, y por un instante creí ver un destello de arrepentimiento. Pero desapareció tan rápido como había surgido, reemplazado por una máscara de frialdad que nunca le había visto antes. Esto no ha terminado, dijo, dirigiéndose tanto a mí como a Javier. Pero no había amenaza real en sus palabras, solo el eco vacío de alguien que sabe que ha perdido toda credibilidad. Con movimientos rígidos, Daniel siguió a su madre y su hermana hacia la puerta. Ninguno de los tres miró atrás. El sonido de sus pasos alejándose por el pasillo fue lo único que rompió el silencio que habían dejado tras de sí. Cuando la puerta principal se cerró, mis piernas cedieron finalmente. Javier me sostuvo antes de que cayera al suelo y me guió suavemente hasta el sofá. Me dejé llevar, agotada física y emocionalmente. Lo siento, dijo Javier, sentándose a mi lado. Siento no haber estado aquí antes. Siento no haber podido protegerte. No es tu culpa, respondí, apoyando la cabeza en su hombro como cuando éramos niños. Yo fui quien te alejó. Quien no quiso escuchar. Permanecimos así por lo que pareció una eternidad, en silencio, procesando todo lo ocurrido. La tarde barcelonesa se filtraba por las ventanas, bañando el salón en una luz dorada que contrastaba cruelmente con la oscuridad que acababa de descubrir en mi vida. ¿Cómo te enteraste?, pregunté finalmente. ¿Cómo supiste lo que estaba pasando hoy? Javier suspiró, pasándose una mano por el cabello, un gesto que recordaba de nuestra infancia, cuando se preparaba para contarme algo difícil. Montse me llamó, dijo, mencionando a mi mejor amiga y socia en la empresa. Me dijo que llevaba semanas preocupada por ti. Que parecías cada vez más tensa, que Daniel se estaba comportando de forma extraña, controladora. Y luego, esta mañana, escuchó una conversación telefónica entre Pilar y Laura en la cafetería cerca de tu oficina. Planeaban esta emboscada. ¿Montse te llamó a Chile? ¿Cómo tenía tu número? Javier esbozó una sonrisa triste. Nunca dejé de preocuparme por ti, Lucía. Le pedí que me mantuviera informado, que me avisara si alguna vez veía señales de lo que sabía que podía pasar. Debería haber sentido indignación por esa vigilancia secreta, por esa conspiración bien intencionada a mis espaldas. Pero lo único que sentía era gratitud. Gratitud y un dolor inmenso por el tiempo perdido, por los años de distanciamiento con la única persona que había intentado protegerme de verdad. Hay más, dijo Javier después de un momento, y algo en su tono me hizo incorporarme para mirarlo directamente. Mucho más que deberías saber sobre Daniel y su madre. Sobre sus verdaderas intenciones con tu empresa. ¿Qué quieres decir? No es casualidad que Pilar insistiera tanto en meter a Laura en espacios vitales. Tienen planes para tu empresa, Lucía. Planes que involucran dinero, mucho dinero, y negocios que no son del todo legales. Me quedé mirándolo, intentando asimilar esta nueva pieza del rompecabezas. El día que había comenzado con una simple negativa a contratar a mi cuñada se había convertido en la revelación de una conspiración que apenas podía comprender. Cuéntamelo todo, dije finalmente, preparándome para escuchar verdades que, esta vez, no estaba dispuesta a ignorar. La noche cayó sobre Barcelona mientras Javier y yo permanecíamos sentados en el sofá del que había sido mi hogar durante los últimos años. A través de la ventana, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una, como estrellas artificiales en un cielo urbano. El reloj de la cocina marcaba las 9, pero el tiempo parecía haberse detenido para nosotros. Mi hermano había preparado té, insistiendo en que necesitaba algo caliente después del shock. La taza humeante entre mis manos contrastaba con el frío que sentía por dentro. Mi mejilla había dejado de palpitar, pero el dolor interno, ese que no se puede tratar con hielo o analgésicos, apenas comenzaba a manifestarse.
Nunca pensé que terminaría así, dije finalmente, rompiendo el silencio. Siempre creí conocer a Daniel. Javier me miró con una mezcla de compasión y algo más que no supe identificar. ¿Culpa? ¿Resignación? Nadie conoce realmente a Daniel Fernández, respondió. Ni siquiera él mismo. Es un producto de su madre, de generaciones de apariencias y secretos. Dejó su taza sobre la mesa y sacó del bolsillo interior de su abrigo una carpeta desgastada. Parecía haberla llevado consigo durante mucho tiempo, como una carga invisible que nunca había podido depositar. Marisa Torres, comenzó, abriendo la carpeta y mostrándome la fotografía de una mujer joven, de rostro amable y cabello oscuro. 26 años. Trabajaba como asistente de galería en Madrid. Salió con Daniel durante 8 meses en 2016, justo antes de que te conociera a ti. Algo en su tono me hizo estremecer. Sabía, antes de que continuara, que no quería escuchar lo que venía a continuación. Pero también sabía que ya no podía seguir ignorando la verdad. Daniel la golpeó tan brutalmente que pasó 3 días en el hospital con una fractura en la mandíbula y 2 costillas rotas, continuó Javier. Cuando intentó denunciarlo, recibió la visita de un abogado de los Fernández. Le ofrecieron 50.000 euros por su silencio y la amenazaron con destruir su reputación si hablaba. Mi estómago se revolvió. La imagen mental de Daniel, mi Daniel, haciendo algo así era insoportable. Y sin embargo, después de lo que acababa de vivir, no podía negar su verosimilitud. ¿Cómo lo sabes?, pregunté en un susurro. Porque fui yo quien la encontró, respondió Javier, y su voz se quebró ligeramente. Trabajaba en el mismo edificio que la galería. La escuché llorar en el baño y, bueno, siempre he tenido ese defecto de meterme donde no me llaman. Una media sonrisa triste cruzó su rostro antes de continuar. La acompañé al hospital, le insistí para que pusiera una denuncia. Pero al día siguiente, cuando volví a visitarla, ya había cambiado de opinión. Parecía aterrorizada. Me pidió que lo dejara estar, que no volviera a contactarla. Pasó a otra fotografía. Un hombre algo mayor, de aspecto distinguido. Ricardo Mendoza. Inspector de policía en Palma de Mallorca. Recibió una llamada por disturbios en el hotel donde Daniel y tú os alojabais durante vuestras vacaciones de 2017. Al llegar, encontró a una camarera llorando con un ojo morado. Daniel estaba ebrio y agresivo. Eso no puede ser, interrumpí. Recuerdo esas vacaciones perfectamente. Fueron maravillosas, Daniel estaba. Me detuve. Ahora que Javier lo mencionaba, recordaba que hubo una noche en que Daniel no regresó a la habitación hasta el amanecer. Dijo que se había encontrado con unos amigos de Madrid y habían salido a tomar algo. Yo había estado tan cansada después de un día de playa que me dormí temprano y no cuestioné su explicación. El inspector Mendoza quiso detener a Daniel, pero recibió una llamada de un superior esa misma noche. Al día siguiente, fue trasladado a una comisaría rural en el interior de la isla. La denuncia desapareció de los registros. Javier siguió mostrándome fotografías, documentos, recortes de prensa. Cada historia era más perturbadora que la anterior. Una modelo en Sevilla. Una estudiante de arte en París. Una periodista en Valencia. Todas con la misma constante, la violencia de Daniel y la intervención inmediata de Pilar para encubrir todo con dinero, influencias y amenazas. Comencé, pero mi garganta estaba tan seca que tuve que tomar un sorbo de té antes de continuar. ¿Cómo conseguiste toda esta información? Javier cerró la carpeta con cuidado, como si contuviera algo frágil y valioso. Después de lo de Marisa, comencé a investigar por mi cuenta. Contacté con amigos periodistas, contraté a un detective privado con mis ahorros, busqué patrones en las redes sociales. Cuando tú empezaste a salir con él, intensifiqué la búsqueda. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que... No terminó la frase. No hacía falta. ¿Por qué no insististe más? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. ¿Por qué te fuiste? El rostro de Javier se ensombreció. Lo intenté, Lucía. La noche que discutimos, no solo traía esta carpeta.
Traía a Marisa conmigo. Estaba esperando en el coche, había reunido el valor para contarte su historia personalmente. Pero después de cómo reaccionaste, de las cosas que me dijiste. Se pasó una mano por el rostro, visiblemente afectado. No podía exponerla a más trauma. Y luego, cuando Pilar descubrió que estaba investigando a su hijo, empezaron los problemas. ¿Qué tipo de problemas? El tipo que hace que pierdas tu trabajo de la noche a la mañana. Que te acusen de acoso. Que ninguna empresa en España quiera contratarte. Los Fernández tienen influencia, Lucía. Mucha más de la que imaginas. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen aterradora de la familia en la que me había integrado sin sospechar su oscuridad. Hay algo más, dijo finalmente Javier. Algo que descubrí recientemente y que me hizo volver, aunque temía que siguiera sin creerme. Sacó su teléfono y me mostró una serie de documentos escaneados, registros mercantiles, transferencias bancarias, contratos. Los Fernández no son lo que aparentan, explicó. Su fortuna no viene solo de las empresas inmobiliarias que conocemos. Tienen una red de compañías fantasma que utilizan para lavar dinero del narcotráfico. ¿Qué? La revelación era tan absurda que casi me reí. Eso es imposible. Pilar y su marido son prácticamente iconos de la alta sociedad madrileña. Aparecen en eventos benéficos, colaboran con fundaciones. La mejor forma de ocultar algo es exhibiéndolo, respondió Javier con amargura. ¿Quién sospecharía de la familia que dona millones a causas nobles? Es la tapadera perfecta. Me mostró más documentos, explicando conexiones que al principio parecían disparatadas, pero que gradualmente formaban un patrón coherente y aterrador. Empresas en Panamá y las Islas Caimán. Transferencias a través de terceros países. Propiedades compradas con efectivo y vendidas a precios inflados. ¿Y qué tiene que ver todo esto con mi empresa?, pregunté finalmente, recordando lo que había insinuado antes. Espacios Vitales es perfecta para sus propósitos, explicó Javier. Una empresa legítima, en pleno crecimiento, con contratos internacionales y transacciones frecuentes con proveedores extranjeros. Si logran controlarla, podrían utilizarla para justificar movimientos de grandes sumas de dinero. Pensé en los repentinos intentos de Pilar por involucrar a Laura en mi negocio, en sus preguntas aparentemente casuales sobre mis clientes, en su interés por los detalles financieros que nunca había mostrado antes. Por eso querían meter a Laura como directora, murmuré, comprendiendo al fin. No era por darle trabajo, era para tener acceso directo a las cuentas, a los contratos. Exacto. Y cuando te negaste, decidieron cambiar de estrategia. Si no podían infiltrarse por las buenas, lo harían a través de Daniel. Un marido legalmente tiene ciertos derechos sobre los bienes matrimoniales. La magnitud de lo que Javier me estaba revelando era abrumadora. No solo había descubierto que mi esposo era un maltratador, sino que toda mi vida personal y profesional había estado en peligro sin que yo lo supiera. ¿Tienes pruebas suficientes?, pregunté, recuperando algo de mi pragmatismo habitual. ¿Algo que podamos llevar a la policía? Javier hizo una mueca. Tengo indicios, sospechas fundamentadas. Pero la investigación oficial tendría que venir de unidades especializadas. Y los Fernández tienen contactos en altas esferas. No será fácil. Me levanté y caminé hasta la ventana. Barcelona brillaba bajo un cielo negro, ajena al drama que se desarrollaba en mi apartamento. Tantas mentiras, tanto dolor oculto, y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía una extraña claridad. Haré lo que sea necesario, dije con una determinación que no sabía que tenía. Si lo que dices es cierto, no solo tengo que protegerme a mí y a mi empresa. Hay que detenerlos. Javier se acercó y me puso una mano en el hombro. No será un camino fácil, Lucía. Se defenderán con todo lo que tienen. Y tienen mucho. Me giré para mirarlo, tocando inconscientemente la magulladura de mi mejilla. También nosotros, respondí. Tenemos la verdad. Y por primera vez en años, nos tenemos el uno al otro.
Aquella noche, mientras Javier dormía en el sofá y yo intentaba conciliar el sueño en la habitación que había compartido con un hombre que resultó ser un desconocido, tomé una decisión. No sería una víctima más en la larga lista de los Fernández. Sería quien pusiera fin a su reinado de terror y mentiras. Y lo haría no solo por mí, sino por todas las Merisas que no habían tenido a nadie que las defendiera. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de actividad frenética. La mañana después de la confrontación, mientras el sol de noviembre se colaba tímidamente por las persianas del salón, Javier y yo elaboramos un plan meticuloso. No podíamos permitirnos errores, los Fernández eran poderosos y, ahora lo sabía, peligrosos. Mi primer paso fue proteger espacios vitales. A las 9 en punto, llamé a Montse, mi socia y amiga desde la universidad, y le pedí que viniera urgentemente al apartamento. Cuando llegó y vio mi rostro marcado y a Javier allí después de tantos años, entendió inmediatamente la gravedad de la situación. Ya era hora, dijo simplemente, abrazándome con fuerza. Llevo meses preocupada, pero no sabía cómo intervenir sin que te alejaras. Gracias por llamar a mi hermano, murmuré contra su hombro. Me salvaste la vida. En la mesa del comedor, entre tazas de café que se enfriaban sin que nadie las bebiera, pusimos en marcha la primera fase. Montse, con su experiencia en administración, sabía exactamente qué medidas tomar. Cambiaremos todas las claves de acceso de las cuentas bancarias y los sistemas informáticos, explicó mientras tecleaba furiosamente en su portátil. Revocaré cualquier poder que Daniel pudiera tener como tu cónyuge. Y moveremos los proyectos principales a una nueva entidad legal, por si intentan alguna maniobra jurídica. Mientras Montse se ocupaba de blindar el aspecto financiero, Javier contactó con un amigo abogado de sus tiempos en la universidad, Alejandro Ruiz, que ahora trabajaba en un prestigioso bufete especializado en casos de violencia de género. A las 11 de la mañana, Alejandro se reunía con nosotros en el apartamento, escuchando con atención profesional y empatía personal el relato de los acontecimientos. Necesitarás un parte médico, señaló después de tomar notas detalladas. Y presentaremos una solicitud de orden de alejamiento inmediatamente. Basándonos en la agresión y en el patrón documentado por Javier, tenemos un caso sólido. ¿Y qué hay del otro asunto?, preguntó Javier, refiriéndose a la actividad ilegal de los Fernández. ¿Podemos usar eso también? Alejandro frunció el ceño, pensativo. Es más complicado. Necesitaríamos pruebas más contundentes para una acusación de blanqueo de capitales. Pero podemos filtrar la información a los canales adecuados para que inicien una investigación discretamente. Decidimos dividirnos las tareas. Esa misma tarde, acompañada por Montse, acudí al Hospital Clínic para documentar las lesiones. El médico que me atendió, un hombre mayor con ojos amables, examinó mi mejilla con gesto grave. No es la primera vez que veo esto, comentó mientras redactaba el informe. Y lamentablemente, no será la última. Para mí sí lo es, respondí con firmeza. La primera y la última. Al salir del hospital, fuimos directamente a la comisaría. Presentar la denuncia fue una experiencia agotadora. Tuve que relatar cada detalle del incidente, responder preguntas incómodas, revivir el momento del golpe una y otra vez. La agente que tomó mi declaración, una mujer de unos 40 años llamada Carmen Vega, mostró una profesionalidad compasiva que agradecí profundamente. Estás haciendo lo correcto, me aseguró mientras firmaba los documentos. Muchas no dan este paso. Muchas no tienen la suerte de contar con los apoyos que yo tengo, respondí, pensando en Javier, en Montse, en Alejandro. Mientras tanto, Javier y Alejandro habían establecido contacto con un inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, un antiguo compañero de facultad del abogado. Sin entrar en detalles específicos todavía, sentaron las bases para una posible colaboración futura. Esa noche, reunidos de nuevo en mi apartamento, evaluamos los progresos del día. En menos de 24 horas, habíamos levantado una primera línea de defensa. Pero sabíamos que los Fernández no tardarían en contraatacar. No nos equivocamos. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con Javier, sonó el timbre del apartamento. Al abrir, me encontré con un hombre trajeado que me entregó un sobre y se marchó sin decir palabra. Notificación judicial, leí en voz alta,
sintiendo un nudo en el estómago. Daniel solicita la mitad de las acciones de Espacios Vitales como parte de los bienes gananciales del matrimonio. Javier tomó el documento de mis manos temblorosas y lo examinó con el ceño fruncido. Han sido rápidos, murmuró. Pero Montse ya ha tomado precauciones. Y Alejandro sabrá cómo responder a esto. Efectivamente, cuando contactamos con nuestro abogado, este no pareció sorprendido. Es un movimiento predecible, explicó en la llamada. Quieren presionarte para que retires la denuncia por violencia a cambio de renunciar a sus pretensiones sobre la empresa. No van a conseguirlo. Durante las semanas siguientes, la batalla legal se intensificó. Los Fernández contrataron a uno de los bufetes más caros de Madrid, y las notificaciones judiciales se sucedían casi a diario. Intentaron impugnar la orden de alejamiento, presentaron contrademandas por supuestas calumnias, e incluso trataron de conseguir el embargo preventivo de las cuentas de Espacios Vitales. Pero no estábamos indefensos. Alejandro resultó ser un estratega brillante, anticipándose a cada movimiento y respondiendo con contundencia. Y mientras la batalla legal seguía su curso, Javier continuaba recopilando información sobre las actividades ilícitas de los Fernández, construyendo un caso cada vez más sólido. El golpe definitivo llegó un mes después del incidente. Javier había logrado localizar a Marisa Torres, la exnovia de Daniel que había sido brutalmente agredida años atrás. Después de mucha persuasión y la garantía de protección legal completa, Marisa accedió a reunirse conmigo. Nos encontramos en una cafetería tranquila del barrio de Gracia. Al verla entrar, sentí una conexión inmediata, ese vínculo invisible que a veces surge entre personas que han compartido experiencias traumáticas similares. Nos abrazamos como viejas amigas, aunque era la primera vez que nos veíamos. Pensé que estaba sola, me confesó mientras removía su café sin beberlo. Que nadie me creería frente a los todopoderosos Fernández. Yo también lo creí, admití. Hasta que ya no pude seguir negando la evidencia. Durante más de 2 horas, Marisa me relató su historia, cada detalle doloroso de su relación con Daniel, la progresión del control a los celos, de los gritos a los golpes, y finalmente, la brutal paliza que la había enviado al hospital. Me habló del miedo paralizante que sintió cuando los abogados de Pilar la amenazaron, de la vergüenza que la mantuvo callada durante años. Pero ya no tengo miedo, afirmó con una determinación que resonó en mi interior. Estoy dispuesta a testificar, a contar mi historia públicamente si es necesario. Con el testimonio de Marisa y los documentos recopilados por Javier, Alejandro presentó una ampliación de la denuncia, describiendo un patrón sistemático de violencia. 3 días después, el juez desestimó todas las contrademandas de los Fernández y extendió la orden de alejamiento. Estábamos ganando terreno. En el frente empresarial, también conseguimos avances significativos. Montse había completado la reestructuración de Espacios Vitales, creando una nueva sociedad matriz donde habíamos transferido los activos principales. Cuando los abogados de Daniel intentaron ejecutar un embargo sobre las cuentas originales, se encontraron con que estaban prácticamente vacías. Todo estaba legalmente protegido bajo la nueva estructura. Han subestimado a una diseñadora valenciana, bromeó Montse mientras celebrábamos este pequeño triunfo con una copa de cava. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Los Fernández, acorralados en el ámbito legal, recurrieron a tácticas más sucias. Comenzaron a circular rumores en el sector sobre supuestos problemas financieros de Espacios Vitales. Algunos clientes, nerviosos, empezaron a cuestionar sus contratos. Proveedores con los que había trabajado durante años de repente retrasaban entregas, alegando problemas de stock. Es la influencia de Pilar, explicó Javier cuando le conté la situación. Está moviendo hilos, presionando a gente que le debe favores. Decidimos contraatacar en ese mismo terreno. Montse organizó un evento exclusivo para nuestros clientes más importantes, donde presentamos los próximos proyectos y la nueva estructura de la empresa. Yo misma di un discurso, sin mencionar directamente mi situación personal, pero dejando claro que Espacios Vitales estaba más fuerte que nunca y comprometida con la transparencia. La integridad y la excelencia son valores innegociables para nosotros, afirmé ante la audiencia. Y agradecemos a quienes, en tiempos de incertidumbre, han mantenido su confianza en nuestro trabajo. El evento fue un éxito rotundo.
No solo conseguimos calmar las inquietudes de los clientes actuales, sino que recibimos 3 propuestas nuevas de proyectos importantes. La estrategia de rumores de los Fernández estaba empezando a volverse en su contra. A nivel personal, el proceso de reconstrucción era más lento y doloroso. Las noches seguían siendo difíciles, plagadas de pesadillas donde revivía el momento del golpe. A veces me despertaba sobresaltada, buscando instintivamente el cuerpo de Daniel a mi lado, solo para recordar con una mezcla de alivio y tristeza que ya no estaba allí. Siguiendo el consejo de Alejandro, comencé a asistir a terapia con una psicóloga especializada en trauma y violencia de género. La doctora Miranda, una mujer serena y perspicaz, me ayudó a comprender que lo ocurrido no era mi culpa, que no había señales que debería haber visto. El maltrato no es solo físico, me explicó en una de nuestras sesiones. La manipulación psicológica es igual de dañina, y los maltratadores como Daniel son expertos en ocultarla, en hacerte dudar de tu propio juicio. Poco a poco, fui recuperando la confianza en mí misma, no solo como empresaria sino como mujer. Javier, que había decidido quedarse definitivamente en Barcelona, fue un apoyo constante. Nuestra relación de hermanos, dañada por años de distanciamiento, se fortaleció día a día. Siempre fuiste la fuerte de los dos, me dijo una noche mientras cenábamos en la terraza, bajo el cielo estrellado de Barcelona. Incluso ahora, en medio de todo esto, sigues luchando. Aprendí del mejor, respondí, sonriendo. De mi hermano mayor, que nunca se rindió, ni siquiera cuando yo le di la espalda. 3 meses después del incidente, recibimos una noticia que cambiaría definitivamente el curso de los acontecimientos. El inspector con quien Javier y Alejandro habían estado colaborando discretamente nos convocó a una reunión confidencial. La investigación sobre los Fernández ha avanzado más rápido de lo previsto, nos informó en una sala privada de la comisaría. Hemos encontrado evidencias concluyentes de blanqueo de capitales y evasión fiscal. Se está preparando una operación para las próximas semanas. Sentí un escalofrío al pensar en las consecuencias. No solo para Daniel y Pilar, sino para todos los involucrados. Para las víctimas de sus abusos, para los negocios legítimos que habían utilizado como tapadera. ¿Qué pasará ahora?, pregunté, consternada por la magnitud de lo que estábamos desvelando. Justicia, respondió simplemente el inspector. Por fin, justicia. Al salir de la comisaría, Javier me tomó del brazo y me detuvo un momento. Pase lo que pase en las próximas semanas, recuerda una cosa, dijo con intensidad. Tú has hecho esto posible. Tu valentía, tu negativa a dejarte intimidar. Has salvado a más personas de las que imaginas. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y humildad. No me consideraba una heroína, solo había hecho lo que cualquier persona con un mínimo de dignidad habría hecho. Pero entendía lo que Javier quería decir. A veces, simplemente decir no y mantenerse firme puede desencadenar cambios más allá de lo imaginable. Esa noche, mientras contemplaba Barcelona desde mi ventana, pensé en todo el camino recorrido desde aquel fatídico día. En las batallas ganadas y las que aún quedaban por librar. En las cicatrices, visibles e invisibles, que llevaría conmigo para siempre. Pero por primera vez en mucho tiempo, lo que sentí no fue miedo ni rabia, sino una serena determinación. Estaba reconstruyendo mi vida, pieza a pieza, sobre cimientos más sólidos. Y nada, ni nadie, podría volver a derrumbarla. Una suave llovizna cae sobre Barcelona mientras conduzco hacia la sede de Espacios Vitales en el Distrito 22 el nuevo centro tecnológico y empresarial de la ciudad. Han pasado 2 años desde aquella tarde que cambió mi vida. 2 años de lucha, de caídas y levantadas, de lágrimas y, sorprendentemente, también de risas. El tiempo no cura todas las heridas, como suele decirse, pero te enseña a vivir con ellas, a integrarlas como parte de tu historia sin que definan tu presente. El edificio de cristal y acero que alberga ahora mi empresa brilla bajo la tenue luz de la mañana. Al entrar al vestíbulo, saludo a Martina, la recepcionista, que me recibe con su habitual sonrisa cálida. El logo de Espacios Vitales, renovado hace 6 meses, ilumina la pared principal, un laberinto que se transforma gradualmente en una casa, simbolizando el viaje desde la confusión hasta encontrar el verdadero hogar. Cuando lo diseñamos, pensé que no podía haber metáfora más adecuada para lo que habíamos vivido.
Buenos días, jefa, me saluda Tomás, mi asistente, entregándome un café preparado exactamente como me gusta, largo de leche con una pizca de canela. La reunión con los inversores noruegos está confirmada para las 10. Y ha llamado Claudia de la fundación, dice que necesita ultimar algunos detalles para el evento de mañana. Asiento, agradeciendo la eficiencia de Tomás mientras subimos en el ascensor hacia mi despacho en la 6ª planta. La fundación a la que se refiere es Nuevo Comienzo, una organización que creé junto con Marisa y otras supervivientes de violencia de género para ofrecer apoyo legal, psicológico y laboral a mujeres en situación de vulnerabilidad. Una parte significativa de los beneficios de Espacios Vitales se destina ahora a financiar sus actividades. Mi despacho, amplio y luminoso, con vistas al mar Mediterráneo, es un reflejo del camino recorrido. En una pared, enmarcados, están los reconocimientos obtenidos estos últimos años: el Premio Nacional de Diseño, la portada de la revista Arquitectura Viva, dedicada a nuestro proyecto para un centro cultural sostenible en Sevilla, el galardón a la empresaria del año otorgado por la Cámara de Comercio de Barcelona. Pero lo que más valor tiene para mí es una pequeña fotografía sobre mi escritorio, Javier y yo en la playa de la Barceloneta, riendo como cuando éramos niños, con el sol poniéndose a nuestras espaldas. La tomamos 6 meses después de aquel día, cuando finalmente pude sentir que empezaba a sanar. La operación policial contra los Fernández se produjo tal como el inspector había anticipado. Una mañana de febrero, los medios de comunicación se inundaron con imágenes de Pilar y su marido, Ernesto, siendo escoltados por agentes de la Guardia Civil desde su mansión en La Moraleja. La investigación había destapado una red de blanqueo de capitales que operaba desde hacía más de una década, utilizando sus empresas inmobiliarias y varias fundaciones benéficas como tapadera. Daniel y Laura también fueron detenidos, aunque posteriormente quedaron en libertad bajo fianza. Las pruebas indicaban que, si bien habían participado en algunas operaciones, su papel había sido más de testaferros que de organizadores. Aún así, Daniel enfrentaba cargos adicionales por violencia de género, gracias al testimonio de Marisa y al mío propio. El juicio fue largo y agotador. Tuve que declarar en varias ocasiones, reviviendo los momentos más dolorosos ante un tribunal y enfrentándome a las miradas de desprecio de los Fernández. Pero esta vez no estaba sola. Javier, Montse, Alejandro y un grupo creciente de mujeres que habían sufrido abusos similares me acompañaban cada día, formando un muro protector a mi alrededor. La sentencia llegó un año después. Pilar y Ernesto fueron condenados a 8 años de prisión por blanqueo de capitales y evasión fiscal. Sus bienes, valorados en más de 60 millones de euros, fueron embargados. Daniel recibió una condena de 3 años por complicidad en el blanqueo y 2 años adicionales por violencia de género, aunque consiguió negociar un acuerdo para cumplir la pena en régimen abierto a cambio de información sobre otros implicados en la red. El divorcio se resolvió en términos favorables para mí. Gracias a las medidas preventivas que habíamos tomado y a las evidencias de la violencia ejercida por Daniel, el juez desestimó cualquier reclamación sobre Espacios Vitales. El apartamento en l'Eixample, sin embargo, decidí venderlo. Demasiados recuerdos, demasiado dolor impregnado en aquellas paredes. Con parte del dinero, compré un pequeño ático en el barrio de Poblenou, cerca del mar, donde comencé mi nueva vida. Lucía, la voz de Tomás me devuelve al presente. Montse pregunta si puedes pasar por su despacho antes de la reunión. Quiere mostrarte los últimos renders del proyecto de Valencia. Dile que voy en 5 minutos, respondo mientras reviso los correos de la mañana. Montse, mi fiel amiga y ahora socia al 50% en Espacios Vitales, ha sido uno de los pilares fundamentales de mi reconstrucción. Cuando todo estalló, no dudó en asumir temporalmente la dirección de la empresa para que yo pudiera centrarme en mi recuperación personal y en el proceso judicial. Bajo su liderazgo, no solo sobrevivimos a la crisis, sino que experimentamos un crecimiento inesperado. Las adversidades revelan quiénes somos realmente, me dijo una vez, mientras celebrábamos un nuevo contrato en medio de la tormenta mediática. Y tú, Lucía Navarro, has demostrado ser indestructible. No me siento indestructible. De hecho, hay días en que la vulnerabilidad me golpea con fuerza, en que el recuerdo del impacto en mi mejilla vuelve como un fantasma, en que despierto sudando frío tras soñar con Pilar susurrando al oído de Daniel. La terapia continúa, aunque ahora solo una vez al mes. La doctora Miranda dice que es normal, que el trauma no desaparece, solo aprendemos a integrarlo.
Los momentos difíciles no te definen, pero tu respuesta a ellos, sí, me repite en cada sesión. Y mi respuesta ha sido convertir el dolor en propósito. Lo que comenzó como una batalla personal por sobrevivir se ha transformado en una misión más amplia. Además de la fundación, ahora imparto regularmente charlas en universidades y empresas sobre emprendimiento femenino y resiliencia. No escondo mi historia, la comparto como advertencia y como inspiración. Cada no que decimos a tiempo puede salvarnos la vida, explico a las jóvenes que me escuchan con atención. Confiad en vuestra intuición, estableced límites claros, y nunca, jamás, permitáis que nadie os haga dudar de vuestro valor. Las reacciones son siempre intensas. Algunas lloran, reconociendo patrones en sus propias relaciones. Otras asienten con determinación, como armándose de valor para enfrentar situaciones similares. Y siempre, después de cada charla, al menos una se acerca en privado para contarme su propia historia, para pedir consejo o simplemente para dar las gracias por romper el silencio. Este nuevo papel como referente y portavoz no estaba en mis planes. De hecho, cuando Alejandro me propuso por primera vez hablar públicamente sobre mi experiencia, mi reacción fue de rechazo absoluto. No quería ser identificada como la mujer maltratada, no quería que mi exitosa carrera como diseñadora quedara eclipsada por mi vida personal. No serás la maltratada, me corrigió Alejandro con firmeza. Serás la mujer que plantó cara a una de las familias más poderosas de España y ganó. La empresaria que, en medio del caos personal, no solo salvó su negocio sino que lo hizo crecer. La hermana que recuperó una relación perdida. La amiga que inspiró a otras a denunciar. Esa es tu historia, Lucía. Y mereces ser contada. Tenía razón. Y aunque todavía me cuesta a veces exponerme así, cada testimonio que recibo, cada mujer que encuentra el valor para romper con una relación tóxica tras escucharme, cada empresaria que decide no ceder ante presiones externas, hace que valga la pena. Terminando de revisar los documentos para la reunión, me detengo en una notificación que acaba de llegar a mi correo. Es del juzgado, la solicitud de libertad condicional de Daniel ha sido denegada. Suspiro, con una mezcla de alivio y tristeza. No le deseo mal, realmente. Solo quiero que se mantenga lejos, que nuestros caminos nunca vuelvan a cruzarse. Según supe por Marisa, que mantiene contacto con algunas personas cercanas a los Fernández, Daniel ha comenzado un programa de rehabilitación para maltratadores en prisión. Aparentemente, está haciendo progresos, reconociendo por primera vez el daño causado. Parte de mí quiere creerlo, quiere pensar que incluso alguien tan manipulado como él puede cambiar. Pero otra parte, más cauta, recuerda las múltiples caras que podía mostrar, su capacidad para parecer arrepentido cuando le convenía. No es tu responsabilidad salvarlo, me recordó Javier cuando le comenté la noticia. Tu única responsabilidad eres tú misma. Mi hermano, siempre la voz de la razón. Después de 2 décadas trabajando como arquitecto en Chile, decidió establecerse definitivamente en Barcelona. Ahora dirige su propio estudio a pocas calles de Espacios Vitales, y colaboramos ocasionalmente en proyectos que requieren nuestras respectivas especialidades. Hemos recuperado el tiempo perdido, redescubriéndonos como adultos sin perder esa complicidad que teníamos de niños. El reloj marca las 9:30, hora de prepararse para la reunión. Me levanto, ajusto mi traje azul marino hoy, mi color de la confianza y me detengo un momento frente al espejo de cuerpo entero que tengo en una esquina del despacho. La mujer que me devuelve la mirada lleva el pelo más corto que hace 2 años, algunas canas nuevas que he decidido no ocultar, y pequeñas arrugas alrededor de los ojos que delatan noches de insomnio pero también de risas. No soy la misma Lucía que creía conocer a Daniel. Soy más fuerte en algunos aspectos, más cautelosa en otros. He aprendido a valorar la autenticidad por encima de las apariencias, a rodearme de personas que me quieren tal como soy, no por lo que pueden obtener de mí. He descubierto que la verdadera seguridad no viene de un apellido o un estatus social, sino de saber quién eres y mantenerte fiel a ello. Antes de salir, recibo una llamada de Carmen, una de las mujeres que apoyamos a través de la fundación. Hace 6 meses llegó destrozada, con 2 niños pequeños y un marido que la había dejado sin recursos. Hoy me llama para contarme que ha conseguido trabajo como asistente administrativa en una empresa de construcción. Sin ti, sin la fundación,
no habría sabido por dónde empezar, me dice con la voz entrecortada por la emoción. Me habéis devuelto la esperanza. Al colgar, siento esa calidez familiar en el pecho, esa certeza de que, a pesar de todo el dolor, mi vida tiene ahora un propósito más grande que yo misma. No elegí ser víctima, pero he elegido conscientemente cómo recuperarme, cómo usar mi experiencia para tender puentes hacia otras que están donde yo estuve. La reunión con los inversores noruegos es un éxito. Quedan impresionados con nuestra propuesta para un complejo residencial sostenible en las afueras de Barcelona, y firman el preacuerdo antes de marcharse. Montse y yo brindamos discretamente en su despacho con una copa de cava. Por nosotras, dice levantando su copa. Por todo lo que hemos construido. Por todo lo que vendrá. Por nosotras, repito, sintiendo una oleada de gratitud hacia esta mujer que nunca me abandonó. Al final del día, mientras recojo mis cosas para marcharme, recibo un mensaje de Javier. Ha reservado mesa en nuestro restaurante favorito del Born para celebrar su cumpleaños. Sonrío, recordando cómo, de niños, siempre insistía en que yo escogiera el pastel aunque fuera su día especial. Salgo del edificio cuando el sol empieza a ponerse, tiñendo Barcelona de un tono dorado que siempre me ha parecido mágico. Camino lentamente hacia el metro, respirando el aire salado que llega desde el Mediterráneo, saboreando la sensación de libertad que ahora aprecio más que nunca. Mi teléfono vibra con una notificación, la revista Elle quiere hacerme una entrevista para su número especial sobre mujeres emprendedoras. Sonrío, pensando en cuánto le habría molestado esto a Pilar, ver a la revista valenciana en las páginas de su revista favorita. Pero no es por venganza o satisfacción personal que aceptaré la entrevista. Es porque cada historia compartida es una semilla plantada, una posibilidad de que otra mujer encuentre el valor para decir no a tiempo, para reconocer las señales que yo ignoré, para protegerse antes de que sea demasiado tarde. Al entrar en la estación de metro, me cruzo con una pareja joven discutiendo acaloradamente. Él, visiblemente alterado, agarra con fuerza el brazo de ella. Ella, con la mirada baja, parece encogerse ante su presencia. Me detengo, observando la escena con un nudo en el estómago. Por un momento dudo, no quiero entrometerme, no es mi asunto. Pero entonces recuerdo las palabras de Javier, si todos miráramos hacia otro lado, nada cambiaría jamás. Me acerco con decisión, colocándome junto a la chica. ¿Está todo bien?, pregunto directamente, mirándola a ella, no a él. El joven suelta inmediatamente su brazo, sorprendido por mi intervención. La chica, que no debe tener más de 20 años, asiente mecánicamente, pero sus ojos me cuentan otra historia. Mi tarjeta de metro no funciona, dice ella con voz apenas audible. Y llegamos tarde. ¿Puedo ayudarte con eso?, respondo, sacando una tarjeta nueva de mi bolso. Toma, es un abono de 10 viajes. ¿Y este? Añado discretamente, deslizándole una tarjeta de la fundación, es por si alguna vez necesitas hablar con alguien. Con quien sea. El joven parece a punto de protestar, pero algo en mi mirada, quizás la determinación de quien ha vivido lo que yo he vivido, le hace reconsiderarlo. La chica toma ambas tarjetas, guardando rápidamente la de la fundación en su bolsillo. Gracias, susurra, y en esa simple palabra detecto algo más que agradecimiento por el abono. Una chispa de reconocimiento, tal vez. De posibilidad. Mientras los veo alejarse, pienso en todas las Lucías que hay por ahí, atrapadas en relaciones que las destruyen lentamente, convencidas de que no hay salida o de que no merecen algo mejor. Y me reafirmo en mi propósito, seguiré contando mi historia, seguiré tendiendo la mano, seguiré construyendo espacios físicos y emocionales donde las mujeres puedan recuperar su poder. Porque mi historia no terminó con aquel golpe que cambió mi vida. Comenzó allí. Y continúa escribiéndose cada día, con cada decisión, con cada mujer que encuentra su voz gracias a que yo encontré la mía. No fui una víctima, fui una sobreviviente. Y hoy, más que nunca, sé quién soy.